Mira, la República Dominicana es una economía abierta, es decir, tiene relaciones comerciales y financieras con el resto del mundo, particularmente con Estados Unidos. Y para, digamos, decir cuál será el recorrido de la economía dominicana en este año y los siguientes, nosotros tenemos que partir del estado de la economía internacional, que pasa fundamentalmente por Estados Unidos. Estados Unidos está siendo sustituido como el centro cíclico mundial, tal y como pasó con Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Inglaterra en aquel momento dejó de dirigir lo que era la economía mundial a través de sus políticas y lo sustituye Estados Unidos. A Estados Unidos le está ocurriendo eso mismo en este momento. ¿Y cómo se manifiesta esa sustitución? Esa sustitución se manifiesta porque de hace algunos años, podríamos decir un par de décadas, China se ha venido preparando para jugar un rol fundamental en la economía mundial. Y aquel pacto que se hizo en el año de 1971 de Estados Unidos con Arabia Saudita de comprar todo el petróleo en dólares, hizo o convirtió al dólar en una moneda mundial y sobre todo en una moneda de reserva que servía para los bancos centrales apoyar a las monedas locales de cada uno de esos países. Y eso está ocurriendo ahora porque China acaba de inaugurar un protocolo que es semejante al SWIFT, que permite que China pueda comerciar con todos los países en la propia moneda del país. El país puede pagar en yuan y China puede recibir los pesos, por ejemplo, si fuera República Dominicana, y sencillamente comprar bienes de República Dominicana pagando esos mismos pesos. No hay intermediación del dólar, de tal manera que el dólar comienza a sustituirse de manera importante, ¿no? Aparte de eso, ahora mismo Estados Unidos tiene una deuda pública enorme, por encima de los 38 billones de dólares. En términos de nosotros serían trillones de dólares. Tiene una deuda pública enorme, ¿no? Esa deuda pública de 38 billones y tiene un déficit fiscal que es aproximadamente de 6%, que es el doble de lo que tradicionalmente había sido. Y tiene finalmente un déficit comercial importante, de tal suerte que esos tres elementos que Trump en su administración comienza a enfrentar, lo enfrenta con la subida de los aranceles, para tener recursos, sencillamente ir reduciendo esa brecha fiscal que tiene. Pero sin embargo, tiene el problema de que la deuda pública, es decir, esa emisión de bonos del Tesoro, necesita reducir las tasas de interés, pero al reducir las tasas de interés pierde el atractivo para el resto del mundo, que tiene muchos de esos papeles del Tesoro. Por ejemplo, China tiene una cantidad importante, se está hablando de aproximadamente 3.4, 3.5 billones de dólares en ese tipo de instrumento, y hay comentarios de que China redimió 1.4 billones de eso que tenía, lo que pone presión sobre la tasa de interés a la baja. Y el pleito que tiene justamente Trump con Jerome Powell, sí, es el hecho de que le está diciendo baja la tasa de interés, porque si baja la tasa de interés, perdón, mi déficit fiscal mejora en términos de perspectiva. Y las condiciones de inflación de Estados Unidos ahora no lo permiten, y por esa razón se ha hecho una investigación penal a Jerome Powell por una construcción del edificio del Tesoro, y ahí hay un problema planteado. El hecho es de que... Pero de hecho, incluso mayo creo que es la fecha en donde él termina como presidente de la Reserva Federal, aunque no así como miembro del Consejo de la Reserva. No, él es presidente del Consejo ahora. El asunto es que las condiciones económicas de Estados Unidos no permiten esa baja de tasa de interés, porque hay que financiar al gobierno. Y el gobierno, como pasa aquí
Estados Unidos o el presidente norteamericano no quiere tocar los intereses a los empresarios de Estados Unidos. Porque recordemos que en el año de 1990, cuando entra en vigencia el acuerdo de globalización de todas las economías, la estructura fiscal de todos los países se horizontalizó para dar mayores beneficios a la inversión privada. Y efectivamente eso ocurrió también en Estados Unidos, de tal manera que si hay que buscar fondos, no se puede buscar en los aranceles, que los aranceles iban a tener una respuesta y efectivamente la ha tenido. Es decir, si yo tengo que pagarte un arancel más alto, pues dejo de mandarte, dejo de comprarte o dejo de tener relaciones comerciales contigo porque eso me afecta, ¿no? Y sencillamente eso ha ocurrido. Trump no esperaba la respuesta, por ejemplo, de China, México, Rusia, Brasil, etcétera, incluso Colombia. O sea, todos los países han reaccionado en contra de las tarifas, lo que no le ha permitido conseguir toda la cantidad de dinero que él hubiese deseado para financiar el déficit de Estados Unidos. Entonces, en estas condiciones se está produciendo este cambio por la avanzada que tiene China con respecto a la sustitución del dólar, que ha sido apoyada por Rusia, ha sido apoyada por África del Sur, ha sido apoyada por Brasil y ha sido apoyado por India. Y se han sumado creo que 11 países más que representan aproximadamente el 37% del PIB mundial. Y eso efectivamente lo convierte en el bloque más grande que tiene la economía mundial. Y con ese, digamos, bloque se está peleando Donald Trump para salir adelante con una estrategia que para mi gusto puede ser muy equivocada en el sentido de que piensa que el poderío estadounidense que ha tenido durante todo este periodo de reinado de la economía norteamericana puede ser usado para doblegar a los demás países, y se ha equivocado. Se ha equivocado porque ha habido respuestas de políticas públicas en cada uno de los países para rechazar la política de Donald Trump. Ahora que planteas eso, me viene al pensamiento, ¿no será posible que la intervención de Estados Unidos en Venezuela en busca de controlar el petróleo venezolano, que es el país con la mayor reserva de petróleo del mundo, tenga algo que ver con el enfrentamiento que tiene con China y esos países del BRIC? Porque China compra el 80% de su petróleo a Venezuela. Tendría, en este caso ya, con el control norteamericano del petróleo, tendría China que comprar ese petróleo en dólares, y eso vendría a fortalecer la moneda norteamericana. A ver, creo que fue ayer que Donald Trump mantuvo una reunión con las empresas petroleras norteamericanas en la Casa Blanca. Desafortunadamente, los petroleros, las empresas petroleras, le dijeron a Trump que no había condiciones para ir a Venezuela a producir, que la única que estaba produciendo era ExxonMobil, porque ExxonMobil entró en un acuerdo con Chávez y aceptó que de la renta, o sea, de todo lo que se vendiera de petróleo, a Venezuela le correspondía el 30%, ¿no? A ellos que habían hecho la inversión y que tienen mantener la explotación, 70% para cubrir las inversiones y la rentabilidad de esa empresa. Y esa decía, yo estoy allá, yo no me tengo que ir, decía, yo estoy produciendo para allá, pero el resto de las empresas norteamericanas, de petroleras norteamericanas, según reportó la prensa de Estados Unidos, dijeron que ellos no se sentían seguros produciendo en Venezuela. De tal manera que inicialmente hubiese parecido muy fácil con el poder que tiene Trump de que ahora las empresas petroleras van a producir petróleo y que van a modernizar la planta que ellos tienen allá, porque el petróleo... ahora mismo están produciendo unos 600, 700
1.000 barriles diarios y pretenden llevar, o pretendían, ¿no? A 300 o 400 mil millones de barriles diarios. Lo que hay que agregar es lo siguiente en esa controversia Estados Unidos-Venezuela, y es que prácticamente la mayoría de las refinerías de petróleo que están en el sur de Estados Unidos están preparadas solo para procesar el crudo venezolano. Y esa es la razón de la intervención. Las reservas de petróleo de Estados Unidos han bajado sustancialmente. Creo que se encuentran en 3.7 millones de barriles. Y eso no puede, digamos, permitirlo Estados Unidos. Necesariamente tiene que reconstruir sus reservas. Y por eso la urgencia de entrar de la manera que entraron, secuestrando al presidente Maduro y habiendo asesinado a más de 100 personas en ese asalto a Venezuela, entran para resolver esa crisis. Pero esa crisis, después de las declaraciones de las empresas petroleras, no está resuelta. Contrariamente a lo que pensaba Trump, sencillamente uno puede tener la idea de cómo plantear y resolver un problema, pero hay las respuestas que uno tiene que tener de las empresas, ¿no? Y una declaración que él hizo, que ellos lo que querían era tener más petróleo, pero si tenían más petróleo, ¿por qué no se lo compran a Venezuela? Porque hay que invadir a Venezuela, secuestrar al presidente y sencillamente para coger el petróleo, que no lo coge él porque tiene que contar con las empresas productoras de petróleo, y las empresas productoras de petróleo le dicen a él: no creemos que hay condiciones adecuadas para la explotación petrolera. No hay seguridad para eso.